ciclo webinar Derribando Barreras, una iniciativa de nuestra red de empresas inclusivas de Uruguay. En esta oportunidad, acompañado de los amigos de Chile, que ya los voy a presentar en minutitos, simplemente decirles que, bueno, desde la red de empresas inclusivas estamos orientados a la capacitación a las organizaciones, a las empresas, a aquellas que son parte de la red y, como en este caso, a través de actividades abiertas, a aquellas que aún no lo son. En ese sentido, yo quiero agradecer especialmente a las empresas fundadoras de la red de empresas inclusivas, a la Asociación Cristiana de Jóvenes, a Grupo Byton, a Grupo Bimbo, a Fábricas Nacionales de Cerveza, a Itaú, a Globant, a Quinco, a Prosegur, a Red Pagos, a San Roque y a Grupo Tata. Ellas son las que hacen posible que hayamos iniciado este camino hacia la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en las organizaciones, a través de una serie de iniciativas y de planteos que dejamos puestos en valor hace ya algunos días cuando hicimos el lanzamiento de la red y precisamente la semana pasada, en oportunidad de nuestro primer congreso de discapacidad y empresas, dos excelentes jornadas en las cuales tuvimos el gusto de contar también con los amigos de Chile, representados tanto en la Fundación Descúbreme como por la Red de Empresas Inclusivas de Chile. Antes de darle paso al panel, quiero anunciarles de que dentro de estas actividades vamos a estar realizando una capacitación efectiva en el mes de julio, los días 21 y 28 de julio. Más sobre el final voy a compartir mayor información. Van a ser en un taller de 6 horas que va a estar precisamente dictado por Ignacia Rodríguez y Javier Cid y que tiene que ver de alguna manera con los primeros pasos que tienen que seguir las empresas para el tema de la inclusión laboral, es decir, aquellas organizaciones que están hoy iniciándose en este tema y tratando de ver, bueno, de qué manera pueden comenzar a trabajar en este tema. Bueno, el taller precisamente tiene 2 módulos y es diversidad e inclusión laboral de personas con discapacidad, reitero, 21 y 28 de julio. Este taller es abierto para las empresas fundadoras y comprometidas de la red, por lo cual esas empresas pueden inscribir a sus colaboradores sin costo y obviamente con un arancel para las empresas que aún no lo son. Pero entendemos que es un primer paso hacia esta capacitación que estamos brindando y que va a continuar a lo largo del año. Ahora sí, dicho esto, yo quiero darles la bienvenida a quienes nos van a estar acompañando en este webinar del día de hoy. Como les decía, la facilitadora es María Ignacia Rodríguez, de Fundación Descúbreme, coordinadora de proyectos estratégicos, es cientista política de la Universidad Católica de Temuco y textista del Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Se ha desempeñado en diversos centros de estudio como investigadora para la sistematización del proceso constituyente chileno y para la creación de políticas públicas culturales, y también en investigación académica sobre conflictos socioterritoriales. Por su parte, Javier Cid, también integrante del equipo de Fundación Descúbreme, es analista de consultoría, cientista política de la Universidad del Desarrollo y estudiante del Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile, diplomada en Marketing Social y Responsabilidad Social Empresarial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se desempeñó como investigadora en el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo. Y que nos va a acompañar como moderador en este esquema, en el cual ustedes van a poder ir formulando preguntas y después el moderador se las va a ir trasladando al final de la ponencia a las panelistas, es nada más ni nada menos que ya nuestro amigo Rodrigo Carvajal, representante en este caso de la red de empresas chilenas, de la red de empresas inclusivas chilenas de la REIN, asociación, organización con la cual venimos realizando muchísimas cosas y que es una aliada estratégica de nuestra red y que él además es el vicepresidente. Así que les doy la bienvenida a todos, los dejo con Rodrigo y que tengamos un lindo webinar. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Fernando. Gusto de saludar, gusto de estar nuevamente conectado contigo y con todos ustedes. Bienvenidos a todos los participantes a este webinar desde Chile con mucho afecto y bueno, ya hemos estado en contacto previamente. Y bueno, yo soy muy activo en el sentido de la importancia de que todos estemos conectados, estemos unidos. Es la mejor manera de hacer redes, es la mejor manera de aprender, es la mejor manera de enseñar también, porque la verdad que primero uno aprende, ¿no es cierto? Va recibiendo información y después te va a tocar a ti, a ustedes, ¿ah? Lo que nosotros hemos aprendido en Uruguay con las empresas que hicieron les va a ir tocando, digamos, enseñando a otros, y esa es un poco la gracia de las redes. Bueno,
más que decir. Javiera e Ignacia, las conozco a ellas muy bien, son unas muchachas profesionales de primera línea, la verdad. Debo decir, Fundación Descúbreme es una gran organización chilena que ha traspasado las fronteras, así como lo está haciendo hoy día. Trabaja con Pacto de la Productividad con Colombia y en fin. La verdad que probablemente yo sé la mitad de lo que hacen, pero hacen mucho. Y lo que puedo dar fe también de que hay un nivel profesional altísimo, de muy buena calidad en cuanto a sus estudios y a su trabajo. Por tanto, yo soy chileno, ellas son chilenas, pero la verdad que tengo que decirlo que tenemos un panel de exponentes de primera categoría. Así que muchas gracias por esa convocatoria con ustedes. Ahora, bueno, el tema es sumamente importante, la verdad. Nosotros lo valoramos mucho. ¿Ah? Eh, bueno, en un momento dado todos quisiéramos ser empresas inclusivas y que esto de la inclusión, fantástico, ¿no? ¿Ah? Tenemos una ley de por medio, ¿no? Que nos obliga de alguna forma, o no sé si tanto nos obliga, pero trata de obligarnos, digamos, a que nuestras empresas sean inclusivas, pero en muchos casos, bueno, no sé si lamentablemente, pero en muchos casos no sabemos mucho al respecto. Y las buenas intenciones pueden quedar ahí solamente porque falta información, faltan antecedentes, faltan herramientas para que podamos realmente ser una empresa inclusiva, pero una empresa inclusiva de excelencia. ¿Ah? No estoy diciendo que haya algunas que no son de excelencia, hay algunas que tratan y efectivamente les cuesta bastante, hay otras que les cuesta un poco menos. La inclusión es un tema sensible. Es un tema sensible porque estamos hablando de personas, estamos hablando de la diversidad. Queremos construir un mundo diverso, queremos construir un mundo inclusivo. Pero bueno, hay mitos, prejuicios. ¿Para qué vamos a hablar de los mitos y prejuicios? En muchas partes del mundo todavía se habla de los enfermitos, ¿no es cierto? En fin. Bueno, hay una serie de definiciones y aspectos que deben ser previamente considerados para poder decir que estamos hacia una inclusión plena. ¿Ah? No voy a hablar más porque yo sé que eso es mucho la información que tiene Ignacia y Javiera, así que las quiero dejar a ellas. Quiero agradecer a los 34 asistentes a este webinar. Manténganse atentos porque hay mucha información muy interesante y quiero dejarlos invitados a que Javiera e Ignacia comiencen su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación y no nos queda más que partir agradeciendo esta invitación que nos ha extendido la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay. Estamos muy felices y muy honrados de haber recibido esta invitación y de poder acompañar a las empresas participantes de esta red en este tránsito que implica convertirse en una empresa inclusiva. Les voy a compartir mi pantalla en este momento para comenzar con nuestra presentación. ¿Me confirman si se ve, por favor? Correcto, sí, sí. Muchas gracias. Entonces, para partir, me gustaría, para todas aquellas organizaciones que no nos conocen, en Fundación Descúbreme somos una organización sin fines de lucro chilena que llevamos 11 años trabajando para promover la inclusión en un origen de las personas con discapacidad perdón, cognitiva en todos los ámbitos de la vida. Pero desde que entró en vigencia la Ley de Inclusión Laboral en Chile en el año 2018, nos vimos con la obligación ética de acompañar a las empresas que quisieran no solamente incluir a personas con discapacidad laboralmente, que evidentemente es un paso en el camino de convertirse en una empresa inclusiva, sino de acompañarlas en este tránsito, de transformar su cultura organizacional, no solamente de contratar a las personas con discapacidad, sino de valorar el aporte que ellas pueden ser a su organización. Y en este contexto hemos crecido enormemente. Hoy día contamos con cobertura nacional, con oficinas en distintas ciudades de nuestro largo país, y llevamos muchísimos años realizando inclusiones laborales de personas con discapacidad cognitiva, que ya vamos a ver que son uno de los grupos que dentro de las personas con discapacidad que son considerablemente excluidas del ámbito laboral, las personas con discapacidad cognitiva son aquellas más excluidas del mismo. Y además hemos acompañado a 69 empresas en desarrollando consultorías para poder transformar su cultura organizacional. Estas son algunas de las empresas que han trabajado con nosotros.
La razón por la que ponemos esta imagen en este tipo de iniciativas no es para mostrar todo el trabajo que hemos hecho, todas las empresas con las que hemos trabajado, sino más bien para demostrar que hemos trabajado con empresas de todo tipo de tamaños, con empresas pequeñas, con empresas grandes, con multinacionales, con empresas de distinta dependencia, nacionales, multinacionales, locales, de distintos rubros, farmacéutico, construcción, minería, alimentación y miles de otros. Y esto simplemente demuestra que todas las empresas pueden ser empresas inclusivas si es que se comprometen y están dispuestas a desarrollar este trabajo en serio. Por lo tanto, sin más introducción, quisiéramos entrar al contenido de este taller. Para eso lo dejo con mi compañera Javiera Cid, quien va a presentar el primer módulo de este taller, donde vamos a conversar sobre diversidad, inclusión y discapacidad. Y luego yo voy a presentar el segundo módulo, donde vamos a conversar sobre algunos elementos fundamentales para transitar en este camino de convertirnos en organizaciones inclusivas. Si es que tienen preguntas, les pido que las vayan haciendo a través del chat para que podamos responderlas al final de este taller. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ignacia, Rodrigo, Fernando, por la introducción. Bueno, como bien dijo María Ignacia, quisiera comenzar este primer módulo mostrándoles un cortito video que en el fondo nos va a nosotros pavimentar un poco el camino o abrir un poco nuestras mentes hacia los temas que vamos a hablar a continuación. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, a nosotros en general nos gusta mucho comenzar mostrando este video porque refleja una acción que comúnmente hacemos las personas, y esta acción es
catalogar a otras personas simplemente por una característica que a lo mejor es muy visible de su cuerpo o de su personalidad. ¿Y qué hacemos? Las encasillamos a todas estas personas en estos cuadritos como veíamos en el video. Pero si nosotros nos damos estos segunditos adicionales, este tiempo adicional para conocer a este grupo de personas con las que nos rodeamos, nos damos cuenta de que en el fondo compartimos muchas diferencias y muchas similitudes con todos aquellos que tenemos alrededor, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros queremos demostrar, porque en el fondo las personas, nosotros mismos somos seres complejos, porque estamos compuestos por una interseccionalidad de características y los podemos ver en nosotros mismos, ¿verdad? Yo imagino que ustedes como personas no se sienten simplemente identificados por la nacionalidad que tienen, por el rango etario al que pertenecen, por si pertenecen o no a lo mejor a un pueblo indígena, o por la orientación sexual que tienen, o si tienen una discapacidad, sino que son todos estos elementos los que terminan por componernos a nosotros y por darnos nuestra identidad como persona. Entonces, cuando entendemos esto, que en el fondo somos seres complejos, que en el fondo compartimos esta sociedad que es diversa justamente por todas estas características que nos componen, es cuando nosotros como organización, como personas, ¿verdad?, nos preguntamos cómo nos podemos hacer cargo de esto, cómo nos podemos hacer cargo de esta complejidad que existe tanto dentro de mi organización como fuera de ella, en la sociedad en la que estamos insertos y en la sociedad en la que nuestra organización quiere impactar, ¿verdad? Donde estamos constantemente interactuando, fluyendo entre nosotros, cómo nosotros nos podemos hacer cargo y recoger todos estos elementos. Y la respuesta es a través de la inclusión, porque la inclusión como proceso, ¿verdad? Entendiendo que este concepto es un proceso y no simplemente un acto de incluir, es que a nosotros nos va a permitir valorar, respetar y aceptar a todas las personas independiente de cuáles sean las características por las cuales estamos compuestos. Entonces, entendiendo que existe todo este marco de diversidad, que es un paraguas bastante grande, donde existen distintos subgrupos de diversidad, es donde nosotros vamos a entender este grupo de las personas con discapacidad. Y para entender este grupo es fundamental que nosotros entendamos este concepto de personas con discapacidad. Y nosotros como fundación ponemos aquí la definición que nos entrega la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el fondo no es solamente una definición que nos rija a nosotros como fundación, sino que en Chile nosotros ratificamos esta convención, por lo tanto es una definición que nos rige a nivel nacional, igual que ustedes. Uruguay también ratificó esta convención, por lo tanto también es la definición que los compone a ustedes. ¿Y qué nos dice la convención sobre este grupo de personas con discapacidad? Que en el fondo, para entender este concepto no nos vamos a enfocar simplemente en la condición de la persona, sino que existen dos ejes fundamentales para entender el concepto. Por un lado, tenemos efectivamente la condición de la persona, que puede ser física, mental o sensorial, y que también puede ser de carácter temporal o permanente. Y por el otro lado, tenemos lo que son las barreras del entorno, que a su vez podemos dividir en dos. Tenemos las barreras del entorno físicas o actitudinales, que en el fondo aquí hacemos referencia a todas aquellas medidas de accesibilidad que no están habilitadas para que una persona realice una acción. Por ejemplo, la falta de rampas, por ejemplo, la falta de barandas, todas aquellas medidas de accesibilidad para que la persona transite por la calle, se suba a una micro, al transporte público, etc. Y por el otro lado tenemos lo que son las barreras actitudinales, que en el fondo son las que yo como persona le pongo a la persona con discapacidad, muchas veces incluso antes de conocerla. Por ejemplo, si a nosotros nos dicen un día que nuestro equipo de trabajo va a entrar a trabajar una persona con discapacidad, y yo inmediatamente comienzo a sacar todos los mitos y prejuicios a flote respecto de este grupo, y comienzo a pensar que esta persona con discapacidad a mí me va a traer un doble trabajo, porque en el fondo no va a entender el trabajo que tiene que hacer en su puesto de trabajo, voy a tener que explicarles muchas veces cuál es su tarea, porque no me va a entender a la primera, etcétera, etcétera. Todos estos mitos y prejuicios que yo como persona tengo asociado a este grupo de discapacidad. Y cuando tenemos estos dos elementos en conjunto,
es cuando se le va a estar limitando la participación en la vida social, en la vida educacional, laboral, política, cultural, etcétera, de una persona. Y es ahí, cuando existe esta limitación, cuando nosotros podemos decir que efectivamente existe una condición de discapacidad. Ahora, no solamente es importante que nosotros entendamos este término en términos conceptuales, sino también en términos estadísticos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que este grupo de personas con discapacidad es pequeño, ¿verdad? Pensamos que es muy reducido porque en el fondo no los vemos en el supermercado, no los vemos en las calles, no los vemos en la iglesia, por lo tanto nosotros tendemos a pensar que son minoría. Sin embargo, cuando vemos las estadísticas nos damos cuenta de que esto no es así, de que este grupo no es tan pequeño como nosotros pensamos. En el 2018, la OMS nos dijo que el 15% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad. En términos nacionales de Uruguay, el 15,8% del total de los residentes del país presenta algún tipo de discapacidad. Cuando nosotros desagregamos este número por género, vemos que los hombres, de la totalidad de los hombres, un 13,2% presenta discapacidad y las mujeres un 18,1%. Y aquí a lo mejor a algunos de ustedes les llame la atención que el número respecto de mujeres sea bastante mayor que de los hombres, y aquí la razón no es que a lo mejor las mujeres tengamos mayor tendencia a desarrollar una discapacidad, sino que la explicación de esto está muy ligada a que este número sale del censo del 2011, y en este censo ustedes contemplan a la población adulto mayor. Y como sabemos, hoy en día existe, no solamente a nivel país, sino también a nivel mundial, una población mayormente envejecida y que también es mayormente femenina. Por lo tanto, esta razón es por la que este número es bastante mayor en las mujeres respecto de los hombres. Se observa también en este censo del 2011 que los departamentos que mayor población con discapacidad tienen son Cerro Largo con un 19,4%, Rocha también con un 19,4% y por último Tacuarembó con un 19%. Ahora, cuando nosotros hacemos un zoom un poco más amplio en los distintos aspectos de la vida, por ejemplo, en el empleo, vemos que las personas con discapacidad en general están bastante excluidas de este ámbito del empleo. Vemos que el grupo de personas con discapacidad participa del mundo laboral en un 19,6%. En el fondo, esta es la población habilitada para trabajar. De este porcentaje, solamente el 16,5% está empleada, un número bastante bajo. Mientras que las personas con discapacidad, de un 62,4% de la población habilitada para trabajar, un 53,4% está efectivamente empleada, casi la mitad. El número es bastante mayor que el de las personas con discapacidad. Y una de las razones por las cuales las personas con discapacidad está bastante excluida de lo que es el mundo del empleo es por el nivel de educación que tienen. Cuando nosotros vemos el gráfico de educación, vemos que alrededor de la mitad de las personas con discapacidad termina la primaria común. Sin embargo, cuando nosotros vamos subiendo en esta escala de grados de educación, vemos que el porcentaje de personas con discapacidad que acaba cada uno de estos grados es cada vez menor, llegando a, por ejemplo, los estudios terciarios de un 8,2, solo un 8,2, o sea, es bastante bajo. Entonces, si ya para una persona con discapacidad que en el fondo tiene un bajo nivel de educación y que además se tiene que enfrentar a todas estas barreras del entorno que yo les comentaba anteriormente, por supuesto que encontrar o acceder a un empleo se le hace sumamente difícil. Y esta exclusión generalizada, tanto del empleo como de la educación, ha conllevado a que un porcentaje bastante alto de las personas con discapacidad tengan hoy en día necesidades básicas insatisfechas. Si bien en el último gráfico, que corresponde a las necesidades básicas insatisfechas,
vemos que la gran mayoría de las personas con discapacidad no cuenta con estas necesidades básicas insatisfechas, el 63,9%, como podemos ver ahí. Sin embargo, el resto de las personas, que son por ahí por un 35%, cuentan con al menos una necesidad básica insatisfecha. En mayor medida, esta necesidad es el acceso al confort, que en el fondo hacemos alusión aquí a la falta de agua potable en las casas, la falta de agua caliente, la falta de luz eléctrica, que en el fondo también puede derivar en faltas de medidas de accesibilidad para que la persona con discapacidad se desempeñe en ciertos ámbitos de su vida, ¿verdad? Esto, a su vez, esta exclusión generalizada también, como veíamos, del ámbito del empleo y también de la educación, ha llevado a que existan distintas brechas y barreras para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Como veíamos, el bajo acceso a la educación y la formación para el empleo de estas personas. También la falta de conciencia sobre la discapacidad e inclusión dentro de las organizaciones, producto también de que hay un bajo porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad que nos impide a nosotros conocer las distintas realidades. También muchas barreras actitudinales, como yo les comentaba, y prejuicios asociados al rol productivo de las personas con discapacidad. Muchas personas todavía no creen o no consideran este rol productivo de las personas con discapacidad dentro de las organizaciones. También, bueno, como veíamos, un bajo acceso al empleo, y aquellas personas que sí acceden al empleo lo hacen a empleos que son de baja calificación y también de baja remuneración en general. Y por supuesto que todo esto deriva en que existe un bajo conocimiento de los empleadores, también de los colaboradores, en cómo realizar este proceso de inclusión laboral y cómo realizar los ajustes necesarios para que esta persona con discapacidad se desempeñe de manera óptima dentro de las organizaciones. Ahora, cuando ya tenemos un panorama más claro en el fondo de qué es la discapacidad en términos conceptuales, también en términos estadísticos, a mí me gustaría comentarles un poco lo que no es la discapacidad. Aquí nosotros traemos una recopilación de una serie de mitos y prejuicios con los cuales nos hemos encontrado a lo largo de nuestro camino como fundación en Chile, y para los cuales tenemos argumentos bastante sólidos para rebatirlos. El primer mito y prejuicio bastante común dentro de las organizaciones es que las personas con discapacidad tienen bajo rendimiento y son poco productivos, ¿verdad? Todavía muchas organizaciones creen esto. Y aquí la clave que nosotros decimos para rebatir este argumento es que es necesario que exista un matching entre el perfil del cargo y la idoneidad del candidato. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, como decía Fernando, yo de profesión soy cientista político. Si a mí una empresa me contrata para que yo maneje una sala de máquinas o, no sé, trabaje en la cocina, probablemente el rendimiento que yo voy a tener en ese trabajo no va a ser el óptimo, porque a mí no me interesan ese tipo de cosas, porque no son los trabajos que yo me he desempeñado anteriormente, porque no está dentro de mis gustos personales. Entonces, aquí la clave es que cuando nosotros contratamos a una persona con discapacidad, lo contratemos con esta idoneidad para el cargo que yo quiero llenar en el fondo. Sucede mucho que todavía las organizaciones contratan personas con discapacidad y les ponen a hacer trabajos que son los que yo creo que la persona puede hacer, sin considerar sus intereses, sin considerar sus necesidades, sin considerar a lo mejor el desempeño que ha tenido antes en otros trabajos. Entonces aquí la clave es que exista efectivamente este matching, tanto para las personas con discapacidad como las personas sin discapacidad, ¿verdad? Esto siempre va a ser importante. El segundo mito y prejuicio bastante común dentro de las organizaciones es que las personas con discapacidad presentan gran ausentismo laboral. Y este mito y prejuicio sigue estando muy ligado a que las personas con discapacidad son personas enfermas. Y esto no necesariamente es así. No por el hecho de que la persona tenga una discapacidad significa que esta persona va a pasar el tiempo pidiendo licencia, va a estar todo el tiempo faltando al trabajo porque tiene que ir al médico o porque tiene que hacerse chequeos, sino que como cualquier persona, como cualquier colaborador, esta persona sí va a tener que ir a hacerse chequeos médicos eventualmente,
con previo aviso a la organización como cualquier otro colaborador. Y este mito y prejuicio era tan común que nosotros en el año 2016, junto a otra fundación, decidimos hacer un estudio con un número considerable de organizaciones de distintos rubros, el cual arrojó que las personas con discapacidad presentan menos ausentismo laboral y presentan menos licencia en el lugar de trabajo que las personas sin discapacidad. Y esto también está muy ligado a que las personas con discapacidad han estado exentas de oportunidades a lo largo de su vida. Por lo tanto, cuando uno les abre la puerta a esta oportunidad, por supuesto que ellos también se aferran mucho más a ella. El tercer mito y prejuicio bastante común en organizaciones que tienen que ver más con la minería o tal vez con la construcción es que nos dicen que el entorno de la organización es riesgoso para la persona con discapacidad. Y aquí la clave es generar las condiciones de igualdad para un óptimo desempeño de todos los colaboradores. Por supuesto que todas las organizaciones quieren acercarse lo más posible al riesgo cero, ¿verdad? Y esto solamente se puede lograr si yo considero todas las eventualidades para todos y cada uno de mis colaboradores. Si yo estoy pensando solamente en un grupo de mi personal, probablemente el entorno no sea seguro para todos. De hecho, probablemente no sea seguro para nadie, porque en el fondo no estoy considerando todas las eventualidades. Entonces, aquí la clave es generar las condiciones de igualdad para un óptimo desempeño de todos y cada uno de mis colaboradores. El último mito y prejuicio bastante común dentro de las organizaciones es que muchas de ellas tienen dudas de si el personal va a aceptar o va a incluir a la persona con discapacidad. Nosotros aquí citamos un estudio de la OIT junto a SOFOFA en Chile del año 2013, en el fondo un gremio de empresas, SOFOFA, el cual nos dice que el 63,8% de empresas declara que la inclusión laboral conlleva a una mayor productividad, a un mayor trabajo en equipo, mejora el clima laboral, el compromiso, etc. Nosotros aquí citamos este estudio. Sin embargo, si ustedes buscan en Google esto, van a encontrar una infinidad de estudios que avalan y que respaldan que del proceso de inclusión se derivan ciertos beneficios para la organización, para el equipo de trabajo y también, por supuesto, para la persona que está siendo incluida. Y aquí la idea no es instrumentalizar a las personas con discapacidad y que ustedes piensen que si contratan a una persona con discapacidad se van a solucionar todos los problemas dentro de la organización, sino que más que nada es importante para nosotros visibilizar que de este esfuerzo se derivan beneficios para muchas aristas que nosotros queremos llenar. Entonces, teniendo ya claro qué es la discapacidad y lo que no es la discapacidad, me gustaría terminar este módulo mostrándoles un cortito video que en el fondo nos va un poco también a pavimentar el camino a los temas que vamos a ver más adelante que les va a presentar María Ignacia. Muchas gracias. Te devuelvo 50 y 20. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber.
No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede verte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Pensé que me había sacado el silenciado del micrófono, perdón. Vamos a dar inicio ahora al segundo módulo de este taller, donde vamos a conversar sobre qué nos toma, en el fondo, convertirnos en una empresa inclusiva, teniendo en consideración todo lo que ya Javiera ha mencionado. Y lo primero es tener en consideración qué necesitamos entender para poder iniciar este camino hacia la inclusión. Y lo primero que tenemos que considerar es que la diversidad existe. La diversidad es un rasgo que está presente en los distintos grupos de personas. No podemos prescindir de la diversidad porque es parte de lo que caracteriza simplemente el ser humano. Por lo tanto, tenemos que entender la discapacidad como un estado de las cosas. Sin embargo, la inclusión es qué hago yo con esa diversidad que tengo presente, ¿no? ¿Cómo desarrollo un sentido de pertenencia de los colaboradores de mi organización, por ejemplo? ¿Cómo puedo crear en ellos un sentido de conexión que esté en constante construcción con los otros? Y por lo tanto, teniendo estos dos elementos en consideración, puedo entender la inclusión como una práctica constante de construir mi organización como un espacio donde todas las personas son bienvenidas, y donde todas las personas tienen las mismas oportunidades. Es decir, en resumidas cuentas, la diversidad es simplemente un estado de las cosas y la inclusión es qué hago yo con esa diversidad que tengo presente en mi organización. Por eso es una práctica constante. Por lo tanto, vamos a definir a una empresa inclusiva como aquella que trabaja activa y conscientemente para que todos sus colaboradores, sin importar su condición, sin importar su género, sin importar su condición de discapacidad, sin importar su rango etario, su pertenencia religiosa o étnica, etc., tengan las mismas oportunidades para pertenecer, primero, es decir, para tener acceso y desarrollar este sentido de pertenencia, y segundo, para crecer profesionalmente en la compañía. Por lo tanto, aquello que diferencia una empresa inclusiva es su cultura abierta, su ambiente de confianza, es un espacio donde todos los colaboradores se pueden desenvolver de manera auténtica, sin temor a represalias, por ser quienes son, y se sienten además orgullosos de ser parte de esta compañía. Por lo tanto, necesitamos cambiar el foco, necesitamos tener un norte claro, que nuestro norte sea la inclusión, para que de esta manera podamos coordinar todas las acciones desarrolladas en la compañía en torno a una estrategia que nos permita alcanzar ese norte. Y eso es lo que vamos a llamar este cambio de foco o cambio de chip. Sin embargo, esto no es un camino a ciegas, no es algo que cada empresa tenga que dilucidar por su cuenta para poder llegar a él. Afortunadamente, tenemos un marco normativo que nos guía y tenemos una serie de recursos y redes a nuestra disposición para orientar el camino. Por eso estas iniciativas desarrolladas, primero que se componga, que exista esta red de empresas inclusivas en Uruguay y que además aúne a todas estas organizaciones, ¿no?, que les permiten compartir sus buenas prácticas, que les permiten aprender el uno del otro, son tan fundamentales. Otro elemento que nos guía y que es sumamente importante es el marco normativo. ¿Por qué? Porque esto nos entrega un norte claro hacia dónde tenemos que caminar y cuáles son las metas que tenemos que cumplir en el camino. La primera y la más importante para nosotros en Chile y para ustedes en Uruguay también es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2006. Y esta convención fue ratificada y bajada a la legislación local a través de la ley número 18.418, que aprueba en el fondo esta Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta convención es fundamental porque establece no solamente cuáles son los derechos de las personas con discapacidad, que si me permiten un momento, también me gustaría hacer un énfasis en que las personas con discapacidad no tienen más derechos que las personas con discapacidad,
Simplemente este tipo de instrumentos nos permiten identificar que han sido sujetos de exclusión históricamente. Por lo tanto, necesitamos algunas medidas afirmativas adicionales que nos permitan corregir esas brechas. Por eso es tan importante que exista y por eso es tan importante que se bajen a las legislaciones locales y que a partir de ellas se genere nueva legislación que permita responder a estas brechas, que evidentemente podemos encontrar tendencias tanto a nivel nacional como mundial. Sin embargo, también observamos que son tendencias que se repiten en el mundo. Y en la legislación uruguaya también tenemos la ley número 18.651, que protege integralmente a las personas con discapacidad, asegurando su atención médica, educación, rehabilitación, seguridad social, otorga algunas prestaciones y beneficios asociadas, destinadas a corregir estas brechas, y además garantiza el derecho al empleo de las personas con discapacidad en el sector público, ¿no? Incorporando una cuota de contratación. Y luego tenemos el equivalente en la ley número 19.691, que promueve el empleo y el acceso al empleo de las personas con discapacidad en el sector privado. Por lo tanto, tenemos una guía, en el fondo, ¿a qué vamos con esto? Que no estamos caminando o intentando avanzar a ciegas en este camino de la inclusión. Pero, sin embargo, la legislación establece obligaciones. Pero para poder cumplir con esa obligación, nosotros necesitamos preguntarnos cómo tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a cumplir con esa meta de contratación, por ejemplo? Y para esto el término gestión de la diversidad es fundamental. En el fondo, la gestión de la diversidad es qué va a hacer la organización en la práctica para poder responder a estas obligaciones y para poder avanzar a este norte, que es la inclusión. ¿No? Y acá lo que hay que tener en consideración es que hay que combinar, por una parte, la normativa internacional y la normativa nacional, ¿no? Que establecen obligaciones para las empresas. Pero también necesitamos identificar quiénes son nuestros grupos de interés, hacia quiénes queremos responder y cuál es nuestra estrategia como organización. Porque la gestión de la diversidad tiene que responder a una estrategia que sea transversal a todas las áreas de las empresas y que además emerja desde los niveles más altos de las organizaciones. Es decir, una organización que quiere ser inclusiva y que no tiene compromiso corporativo desde los niveles más altos de la organización, difícilmente lo va a lograr, porque necesitamos que esto permee a las organizaciones, ¿no? Teniendo estos 4 elementos en consideración es que vamos a poder atraer y retener y potenciar a perfiles diversos que aportan innovación, que nos van a permitir crear productos y servicios que responden de mejor manera a clientes que son cada vez más diversos y cada vez más exigentes con las organizaciones también. Crear un microclima interno en la organización que responda a esta diversidad que existe afuera, sobre todo si queremos que se refleje esta diversidad, y vamos a poder potenciar una cultura organizacional, ¿no? Que identifique cuáles son mis necesidades como organización y cuáles son las necesidades de mis colaboradores. Y en esa búsqueda, en el fondo, vamos a encontrar el equilibrio. Por lo tanto, los principios orientadores o las claves, en el fondo la clave para poder alcanzar el éxito al convertirnos en una empresa inclusiva es el cambio cultural. Es identificar los mitos y las barreras que existen alrededor de la gestión de la discapacidad e intentar cerrar esas brechas, eliminar esos mitos. Por lo tanto, nosotros les proponemos acá una serie de principios que deberían orientar el camino de las organizaciones inclusivas. El primero, y probablemente el más importante, es el de la responsabilidad social. ¿Qué significa esto? Que la organización debe tener un compromiso permanente por aumentar su competitividad mientras contribuye al desarrollo sostenible y además mientras retribuye a las comunidades en las que están insertas. El segundo principio orientador son las alianzas público-privadas. ¿Qué significa esto? Que las organizaciones inclusivas necesitan articularse con otros actores fundamentales en la sociedad, como el sector público, como el sector civil también, porque esto les va a permitir crear y converger en aquellos intereses que sean comunes y aprender de las experiencias de las organizaciones en el fondo que ya llevan avanzado este camino. El tercer principio orientador es el de la no discriminación. Este es fundamental porque implica la eliminación de toda distinción que tenga por objetivo menoscabar los derechos de las personas
Y estas distinciones, y esto es muy importante, pueden ser visibles o pueden ser invisibles, pueden ser conscientes o pueden ser inconscientes. Por lo tanto, el trabajo para eliminar la discriminación es un trabajo que implica reconocer cuáles son los sesgos inconscientes asociados a la discapacidad y a los otros grupos de diversidad con los que las compañías trabajen también. Otro principio orientador es la igualdad de oportunidades, que implica corregir conscientemente las desigualdades que nosotros observamos y las brechas que observamos en la población. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que si nosotros vemos en mi organización una gran brecha de género, por ejemplo, cuando observamos que en la sociedad la proporción de mujeres por sobre hombres es más o menos 51-49 a nivel mundial, por lo tanto, necesitamos corregir en el fondo esa brecha para que responda a esa diversidad que existe afuera. Lo mismo pasa en el caso de las personas con discapacidad. ¿No? Una organización que no tiene contratadas personas con discapacidad o que tiene muy pocas personas con discapacidad contratadas no está respondiendo a esa diversidad y no está garantizando la igualdad de oportunidades para todas las personas. Hablando ya en más detalle de las personas con discapacidad, un principio fundamental tiene que ser garantizar la autonomía personal de las personas, es decir, garantizar su derecho a tomar sus propias decisiones y no decidir por ellas. Esto implica en la práctica reconocer que en ocasiones solemos tomar decisiones por las personas con discapacidad pensando que es lo mejor para ellas, sin considerar sus propios deseos, intereses, necesidades incluso. Y en consecuencia necesitamos también garantizar su participación plena, es decir, incluirlas en todos los ámbitos de desarrollo de la vida en general y de la organización en particular. También la accesibilidad es un principio fundamental porque este derecho implica la necesidad de las personas con discapacidad no solamente de acceder a su entorno, sino también de ser capaz de usarlo de la manera más autónoma e independiente posible. Y por supuesto, ya pensando en términos prácticos, un principio fundamental tiene que ser la gestión de la discapacidad, es decir, un esfuerzo consciente de la organización por coordinar estos esfuerzos, considerando las necesidades de la persona, su entorno, su puesto de trabajo y también mis necesidades como organización y las responsabilidades legales que nos guían. Cuando la empresa se compromete y hace esto en serio y realmente busca encontrar una solución a este camino de una manera no peyorativa y no discriminatoria a las personas con discapacidad, entonces podemos observar una serie de beneficios asociados a la inclusión. Pero con esto me parece muy importante enfatizar que estos beneficios no se dan simplemente por contratar a personas con discapacidad. Esto implica un cambio cultural. La inclusión es un cambio cultural, no es una acción de contratar a una persona. Por lo tanto, estos beneficios solamente van a existir si la empresa realmente se compromete y se orienta hacia este cambio cultural. Y podemos observar acá una serie de beneficios, como le comentaba, algunos beneficios estratégicos, ¿no? Como por ejemplo, comprender y atender las necesidades de clientes que son cada vez más diversos, de empleados que son cada vez más diversos y de otros grupos de interés, y comprender cómo ellos pueden aportar a mi negocio, ¿no? Un ejemplo práctico de esto significa entender a las personas con discapacidad como potenciales clientes, por ejemplo. Y eso abre el mercado a un grupo considerable de personas que han sido excluidas también de esto. Por lo tanto, nos permite identificar nuevos mercados, nos permite identificar nuevos talentos, nos permite responder de manera más innovadora a los desafíos a los que nos enfrentamos, porque ahora tenemos distintos puntos de vista de personas que se han enfrentado a otras situaciones para poder vivir su vida, de otras que no han tenido que superar este tipo de problemática, ¿no? Otro beneficio estratégico se relaciona con la gestión flexible y de comprender que la flexibilidad es fundamental para poder reducir el desperdicio del talento al que se enfrentan las personas con discapacidad día a día. Incluso me atrevería a decir que la pandemia hoy día nos ha demostrado que la gestión flexible no solamente hoy es necesaria por la situación en la que nos encontramos, sino que es necesaria para poder responder a estas necesidades del mercado y a estas necesidades del negocio de mejor manera. En segundo lugar, podemos observar beneficios comerciales, sobre todo cuando comenzamos a desarrollar estos procesos
de manera consciente, porque nos permite reducir costos en el proceso de reclutamiento, por ejemplo, buscando a la persona que es mejor para el trabajo y no mejor para el proceso de reclutamiento. Nos permite aumentar la productividad. Esto ha sido probado a nivel internacional una y otra vez. La inclusión de la diversidad en el negocio aumenta la innovación, aumenta la productividad en el negocio y además nos permite como organización desarrollar una oferta de productos y servicios que son más innovadores porque responden a estas sociedades que son más diversas, más exigentes, nos permiten orientarnos hacia una mayor satisfacción de los clientes, etc. En tercer lugar, tenemos los beneficios sociales, ¿no? Si tenemos una empresa inclusiva, que recordemos, uno de sus principales principios orientadores es la responsabilidad social, entonces tenemos a una empresa que se beneficia de la competitividad económica. Porque, ¿qué significa esto? Que se abre, ¿no?, a nuevo talento, a más innovación, y desarrolla una estrategia de negocios donde la inclusión de las personas con discapacidad está incorporada, es parte del ADN, y por lo tanto está retribuyendo a superar algunas problemáticas sociales a las que las personas con discapacidad se enfrentan, como por ejemplo la reducción de la pobreza, disminuir la brecha en el acceso al empleo de las personas con discapacidad, en la formación para el trabajo, disminuye la discriminación, entre otras cosas. También se observan algunos beneficios legales. Las empresas inclusivas cumplen con la legislación y van un paso más allá. Y además, en el caso de Uruguay, la ley número 19.691 establece una serie de beneficios económicos para las empresas que se deciden a incorporar este camino, como por ejemplo, beneficios a los aportes jubilatorios patronales, beneficios por realizar accesibilidad y ajustes en el puesto de trabajo, entre otros. También observamos algunos beneficios éticos, ¿no? Éticos para las empresas, un aumento de la confianza de los colaboradores, una mejora en la reputación hacia el público y los potenciales clientes, alinea los valores corporativos con las normas nacionales e internacionales, además estrecha vínculos con sus públicos de interés y además permite alinear las expectativas de este público de interés con las organizaciones. Y además, y no menos importante, observamos una serie de beneficios profesionales. Es decir, nos enfrentamos hoy a empresas que cuentan con mayor capacidad técnica, porque cuentan con profesionales desarrollados y preparados, por ejemplo, en temáticas como gestión de personas inclusivas, accesibilidad, apoyos técnicos, ajustes razonables, cuentan con equipos especializados en estos temas en el fondo. Ha sido demostrado además que la inclusión mejora el clima laboral. Esto no significa que solucione todos los problemas de clima, sino que mejora climas que ya eran buenos. ¿Por qué? Porque al convivir con la diversidad, en el fondo lo que estamos haciendo es ir desarrollando, quebrando o destruyendo los mitos en el día a día. Por lo tanto, acá la pregunta con las que nos gustaría que ustedes salgan de este taller es ¿en qué momento de la inclusión se encuentran y cuáles son los pasos que les faltan para poder convertirse en una empresa inclusiva? Y acá les presentamos una breve ruta que hemos construido sobre la empresa inclusiva, ¿no? Y en un extremo tenemos a la empresa inactiva, es decir, aquella empresa que no hace nada por la diversidad y la inclusión. Luego tenemos a la empresa reactiva, es decir, la empresa que responde a las obligaciones legales y a las obligaciones sociales para incorporar la discapacidad y la diversidad en su gestión de negocio. Luego tenemos a la empresa proactiva. A la empresa proactiva es aquella que tiene una conciencia sobre la diversidad y la inclusión y empieza a aplicar una estrategia para responder a este requerimiento. Luego tenemos las empresas progresivas, aquellas que no solamente implementan una estrategia de diversidad e inclusión de las personas con discapacidad, sino que además sistemáticamente monitorean sus resultados y van incorporando mejoras a esta estrategia para responder de mejor manera a estos desafíos. Y luego tenemos a las empresas inclusivas, que son aquellas que demuestran buenas prácticas, que son un ejemplo para su país y que son un ejemplo para el mundo. Y también son empresas que comprenden que la inclusión es un proceso y mientras más barreras y brechas vamos botando y eliminando, nos vamos encontrando con otras que quizás no eran tan evidentes y eso implique probablemente retroceder en esta ruta hasta poder dar respuesta a estas nuevas problemáticas o estos nuevos desafíos de mejor manera. Por lo tanto, ¿por dónde partimos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál debe ser el siguiente paso de una organización? Esa es una respuesta que no les podemos dar el día de hoy porque depende de cada organización.
Es decir, depende de quiénes somos nosotros, de cuál es nuestro rubro, cuál es nuestra preocupación, quiénes son nuestros grupos de interés, cuál es mi estrategia corporativa, hacia dónde quiero orientarme. Sin embargo, lo que sí les podemos decir es que no importa por dónde partan, siempre y cuando lo hagan, y lo hagan en serio. Por lo tanto, acá pues, hay algunas organizaciones que prefieren partir identificando cómo está compuesta su organización, a qué desafíos se enfrentan, qué situaciones existen, ¿no? Parten autodiagnosticando la organización, y eso está bien. Hay otras que prefieren partir estableciendo algunos lineamientos generales sobre cuál va a ser nuestra guía en estos temas, ¿no? Y parten desarrollando políticas o protocolos asociados a diversidad e inclusión. Hay otros que crean grupos transversales a las organizaciones para responder de mejor manera a estos desafíos, como desarrollando comités de diversidad e inclusión o grupos de recursos para la discapacidad. Hay otros que prefieren partir, entre comillas, con terapia de shock, ¿no? Si no incluimos a personas con discapacidad, nunca vamos a responder a este desafío, por lo tanto, parten por ahí. Hay algunos que prefieren partir por otra parte, capacitando, concientizando su personal, por ejemplo, eso también es fundamental. Por lo tanto, lo fundamental acá es que cualquiera de estos puntos de partida es válido, porque depende de la organización, siempre y cuando lo hagan. Teníamos otro video para finalizar, pero por el tiempo lo vamos a saltar, porque el siguiente paso para nosotros como organización es invitarlos a participar de este taller sobre diversidad e inclusión laboral de personas con discapacidad, donde vamos a poder conversar de estos temas con muchísimo mayor detalle que lo que hemos hecho el día de hoy. Así que me gustaría que pudiésemos pasar ahora a las preguntas. Nos quedan 3 minutos, así que si hay alguno de ustedes que se pueda quedar unos minutos más para poder contestar estas preguntas, se lo agradeceríamos enormemente. Así que sin más, por nuestra parte por ahora, les agradecemos enormemente su participación, su atención y responderemos en breve sus preguntas. Encantado de... Bueno, muchas gracias Ignacia y Javiera. Muy buena la presentación. Ya algo lo hemos compartido antes, un poco de estos aspectos y la importancia de, bueno, de los aspectos legales, los beneficios. Ustedes hablan de principios orientadores, en fin, creo que cubren una gama bastante amplia de los aspectos que se deben considerar cuando uno quiere transformar una empresa en una empresa inclusiva. Bueno, tenemos una muy buena asistencia, Fernando, así es que estamos atentos a cualquier consulta de nuestros asistentes. Bien, la verdad que nada, felicitarlas a ambas, por supuesto a Rodrigo agradecerle. Básicamente creo que después de esto no puede haber ninguna empresa no convencida de iniciar un proceso de inclusión. Así que creo que el primer objetivo de esto está por allí logrado. Vi por ahí algunas felicitaciones que habían recibido con respecto al tema de los videos y demás, algún mensaje que también nos llegó por las redes, así que comparto esa felicitación. Una pregunta que tal vez oriente, si ustedes tuvieran a partir de la experiencia, a ver, tienen muy claro el panorama de Uruguay, de hecho ahondaron muchísimo en eso, lo cual es bien importante porque muchas veces en estos procesos es importante tener conocimiento del campo, del trabajo del campo a hacer. Si ustedes tuvieran que hoy definir una de las principales barreras que tienen las empresas para iniciar procesos de inclusión, ¿cuál sería, tomando la experiencia de Chile? Sí, esa es una muy buena pregunta. Pero en general hemos observado que las principales barreras de las organizaciones se centran alrededor de los mitos y prejuicios que existen sobre las personas con discapacidad. ¿Qué significa esto? Que muchas empresas tienen toda la intención de partir, de decir, sí, yo quiero hacer esto, quiero ser inclusiva, tengo toda la disposición, el equipo a mi favor, pero al final del día sigo pensando que las personas con discapacidad les cuesta más, no van a poder desarrollar ciertas funciones, no van a poder desarrollar ciertos cargos, o piensan, chuta, una persona con discapacidad intelectual no la puedo poner en un cargo que tome decisiones porque tiene discapacidad, o una persona con discapacidad auditiva no la puedo poner a atender público, por ejemplo, porque tiene discapacidad auditiva, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, al final, son los mitos que ponen las personas sin discapacidad a las personas con discapacidad las que dificultan que efectivamente puedan ser incluidas.
Por lo tanto, ese es el principal mito que nosotros hemos identificado, y es principalmente donde hemos concentrado nuestro trabajo también, ¿no? En preparar a los equipos para eliminar estas brechas, en concientizarlos sobre la discapacidad, sobre el potencial de las personas con discapacidad, su rol productivo, y lo fundamental que es romper con estos sesgos que en muchos casos son inconscientes y que en muchísimos casos no se hacen con una mala intención tampoco, ¿no? Se piensa quizás si la persona con discapacidad está en este puesto pueda desempeñarse mejor, pero al final somos nosotros mismos los que empezamos a tomar decisiones por la persona con discapacidad, sin respetar sus deseos, su voluntad, su preparación, sus intereses también. Por lo tanto, nosotros les diríamos que, y esto lo hemos visto en Chile, pero también lo hemos contrastado con la experiencia internacional. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que es muy posible que también exista en las empresas uruguayas. No significa que en todas exista, pero es muy posible que esté presente también. Por lo tanto, nuestra primera recomendación es identificar, intentar reconocer dónde estoy poniendo los sesgos, dónde estoy poniendo los prejuicios y las barreras, y cómo eliminarlas puede ser una respuesta a este desafío de la inclusión. Bien, millón de gracias. Por ahí tal vez vaya surgiendo alguna pregunta y le doy paso a Rodrigo, pero ¿en qué, y con esto termino mis dudas, pero tomando la experiencia de Chile, todas las organizaciones que trabajaron, que son infinitas, no da el tiempo para contarlo, pero ¿dónde se presenta el mayor nivel de resistencia? Porque entiendo que recursos humanos es un aliado muy estratégico en esto, pero claramente si no cuenta con la complicidad de la alta gerencia, es muy difícil llevar adelante los procesos. Pero ¿en qué sectores o en qué lugares hay más resistencia a iniciar estos procesos? Sí, esta respuesta probablemente sea muy anclada en nuestra realidad local, pero donde más reticencia hemos visto es en el sector de la minería. Y esta reticencia se relaciona muchísimo con las condiciones en las cuales se desarrolla la minería, ¿no? Es un rubro duro que implica muchos riesgos para las personas, y además se desarrolla en ambientes riesgosos. Por eso, pero sin embargo, es donde nosotros hemos tenido mejores resultados al realizar procesos de inclusión laboral. ¿Y por qué? Porque evidentemente todas las organizaciones tienen una serie de protocolos de seguridad para evadir riesgos, etc. Sin embargo, en sectores como la minería o la construcción, estos riesgos se multiplican, y por lo tanto esos protocolos también se multiplican y son muchísimo más estrictos. Entonces, en nuestra experiencia, nosotros como organización desarrollamos procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva solamente. Y en esta experiencia, donde hemos incluido a personas con discapacidad cognitiva en sectores como la minería, en faena, a gran altura, en la cordillera, en el fondo hemos visto que son las personas con discapacidad las que siguen más a rajatabla las indicaciones de seguridad, son las que son el ejemplo de sus compañeros de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer. Por lo tanto, aquí hemos visto en el fondo la personificación del miedo del empleador, ¿no? De que necesitamos tener riesgo cero, disminuir la cantidad de accidentes, etcétera. La persona con discapacidad puede ser más riesgosa, etcétera. Mito sobre mito sobre mito. Y por otra parte tenemos a la persona con discapacidad que cuando se le hace una inducción adaptada, por ejemplo, para que realmente entienda cuáles son los riesgos y cuáles son las formas de evitar esos riesgos, se convierten en el ejemplo de sus compañeros. Por lo tanto, este ejemplo, además de ser, es muy situado en nuestro contexto, pero es un ejemplo en el fondo de que esos mitos y prejuicios son impuestos a las personas con discapacidad. Y cuando les damos la oportunidad de demostrar de qué son capaces, en el fondo tenemos esta respuesta súper positiva. Muchas gracias, Rodrigo. Como complemento a lo que dice Ignacia, bueno, yo la verdad que no voy a hablar mucho porque soy bueno para hablar, y la verdad que con respecto a esto tengo bastante experiencia, Fernando, porque bueno, yo tengo una pequeña empresa que ha trabajado con personas con discapacidad, y bueno, me han sucedido cosas también. Ahora, lo que dice Ignacia es muy cierto. Yo creo que la gente piensa que cuando uno habla de discapacidad, uno habla de la discapacidad extrema, o sea, la discapacidad más compleja, ¿me entiendes o no? Cuando dicen, oye, esta persona puede hacer esto, no, porque quizás cómo va a hacer, o sea, hay como un temor muy grande. Personalmente yo tengo una discapacidad física, bueno, leve, muy leve, y me recuerdo haber conversado justamente con una persona del área de la minería,
Y yo, un poco por broma, digamos, le hago una consulta y le digo, oye, ¿tú te atreverías a contratar a alguna persona para que maneje estos enormes camiones en la minería, ¿no? Que bueno, son unas cosas fantásticas, ¿no? Unos tremendos robots gigantes que llevan el mineral. Entonces me dice, no, es imposible, no podría, o sea, totalmente descartado. Entonces, bueno, yo tengo una discapacidad congénita en mi brazo derecho. Entonces le digo, y a mí, bueno, pero es que tú es otra cosa, tú es algo muy poquito. Entonces, bueno, es lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué crees que la discapacidad es algo tan complejo que si hablamos de discapacidad física es la persona que está obligatoriamente en silla de ruedas, que no puede caminar, que está totalmente impedida? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Existen estos niveles de discapacidad. Y claramente, por la experiencia que yo tengo al menos, personas con discapacidades severas, sin duda que es más complicado, digamos, la posibilidad de trabajo. Pero no sé si Ignacio o Javier, si ustedes tienen algún antecedente, no estoy seguro que las discapacidades más complejas, por ejemplo las físicas, que son las que más se notan, lamentablemente, porque hay muchas otras, por supuesto. Pero hablemos, por ejemplo, de discapacidad física, si efectivamente son las severas, son las mayoritarias. Yo no estoy seguro de eso. ¿Tú sabes, Ignacio? Sí, mira, Ani, esta es una tendencia mundial. Las personas con discapacidad, que normalmente son alrededor del 15% de la población local, en algunos lugares un poquito más, algunos un poquito menos, la mayoría suele concentrarse en niveles de discapacidad leve a moderada. Esto significa que son personas que con los apoyos necesarios pueden ser perfectamente autónomas para desarrollar su vida en general y todo lo que esto implica, ¿no? La educación, el empleo, el ocio, la cultura, etc. Y normalmente, y lo recuerdo específicamente para el caso de Uruguay, las personas con discapacidad severa son solamente del orden del 4% de las personas con discapacidad. Por lo tanto, estamos hablando de un número muy reducido de gente que evidentemente son personas que necesitan muchos apoyos para poder vivir. Y en muchas ocasiones son personas que no son autónomas. Por lo tanto, estamos entrando en otro nivel de complejidad, en otro nivel de apoyos también, donde probablemente se desempeñen en talleres protegidos, etcétera, que son metodologías que existen y son súper válidas, siempre y cuando se entiendan como la excepción, ¿no? Para estos casos de las personas que realmente necesitan apoyos para poder vivir, ¿no? El hecho de que muchísimas personas con discapacidades leves, que podrían ser perfectamente autónomas, que podrían ser perfectamente incluidas en una empresa competitiva, en un cargo laboral en el mercado laboral abierto, se lleven a este tipo de espacios simplemente porque tienen discapacidad. Ahí es donde nosotros tenemos que abordar la problemática en el fondo y la brecha de acceso. Pero sí, o sea, evidentemente existen, así que, y también tenemos que tomar decisiones y desarrollar políticas públicas en favor de estas personas también, porque existen y sus vidas son válidas, porque son personas. Sin embargo, el gran grueso de las personas con discapacidad son personas que son perfectamente funcionales cuando cuentan con los apoyos necesarios para poder realizar este tipo de funciones. Sí, bueno, está muy charla. La verdad que, pucha, no tenemos tiempo. Yo hubiera contado algunos. Bueno, voy a darle un pequeño final para contarles una experiencia que es bien, no sé cómo decirlo, y Javier, ayúdame. Es como bien emblemática, digamos. Yo tengo una empresa que lava autos, tan simple como lavar autos, ¿ok? Voy a hacerla muy simplificada, ¿no? Y bueno, trabajábamos en edificios corporativos, o sea, en estacionamientos donde están los muchachos lavando autos. Hace muchos años atrás estaba en una gran empresa aquí en Santiago y me quedé sin trabajadores, ¿ok? Un chico se fue a estudiar, el otro consiguió otro trabajo y me quedé sin trabajadores. Entonces me comuniqué con una fundación que me ayudaba a traer muchachos a trabajar. Y hablo por teléfono con él y me dice, sí, sabe que a mí me interesa mucho el trabajo, así es que por favor quiero ir a verlo a usted, que si hoy ve la posibilidad de poder trabajar. Ok, nos juntamos en tal parte, ok, en la esquina de tal lugar, en el mismo estacionamiento, en el mismo edificio, y llega una persona en silla de ruedas. Perfecto, un chico en silla de ruedas, ¿no es cierto? Entonces dije, pucha, para lavar autos, esto es complicado, la verdad, o sea, ¿cómo va a lavar autos? Entonces llega él con mucho entusiasmo y me dice, no, yo puedo lavar autos, que sé yo, sin ningún problema,
Entonces ya, pero a ver, pero tú te puedes parar al menos, porque hay autos que son un poco más altos, para lavar el techo del auto, por ejemplo. No, pero no se preocupe, yo ahí me lo arreglo, no hay ningún problema. Yo estaba complicado, porque yo veía que, o sea, por su movilidad, por su discapacidad física, él no iba a poder hacer el trabajo. Claramente no iba a poder. O sea, si no se podía ni siquiera parar, difícilmente iba a poder lavar un auto, el techo del auto, qué sé yo, y todo lo que ello significaba. Entonces de repente se me ocurre y le digo, oye, le digo, ¿no tendrás por casualidad un amigo que te pueda acompañar y que te pueda ayudar, digamos? Me dice, pero fantástico, yo no sabía que era para 2 personas este trabajo, así que yo llamo a José, que es un gran amigo mío, y con él podemos hacer el trabajo perfecto. Estupendo. Vengan mañana a esta misma hora, al mismo lugar. Aparecen al día siguiente el chico en silla de ruedas y su compañero, que era una persona que prácticamente no podía caminar, andaba en muletas, y la verdad que le era muy, muy difícil caminar. Entonces digo, pucha, ¿qué hago? O sea, un muchacho en silla de ruedas que no se puede parar y la otra persona con las muletas que prácticamente no puede caminar. Bueno, los enfrenté a los dos y le dije, ¿sabes qué? La verdad que no sé qué hacer, porque tú, ¿cómo puedes lavar? No se preocupes, aquí nos vamos a arreglar. Sí, pero es que los autos, los clientes, para lavar arriba, esto, lo otro, qué sé yo. Pero no se preocupen, lo podemos hacer. Hasta que Fede diga, ¿saben qué? Hagan, ok, contratamos los dos. Partan al día siguiente, qué sé yo, y partieron los dos. Y tú sabes que hacían un trabajo impresionante. Ninguno de los dos podía pararse, pero uno con el bastón ayudaba al otro. El otro se firmaba en la silla de ruedas. Mira, nadie sabe cómo lo hacían, pero hacían un trabajo espectacular. La gente, los clientes de la misma empresa, les tomaban fotografías, fueron regalones, los querían mucho, fueron muy estimados. Y a partir de esa experiencia, yo dije, yo no tengo, a pesar de que tengo una discapacidad física leve congénita, yo no tengo la facultad para decirte que tú puedes o no hacer un trabajo. Entonces esa fue una experiencia para mí muy importante, la verdad, porque yo no puedo decirte, Fernando, tú puedes hacer esto o no puedes hacer lo otro. ¿Y qué sabes tú? Bueno, son experiencias, son cosas que uno vive, que las quería compartir con ustedes, y creo que efectivamente, como dice Ignacia, el tema de los mitos y los prejuicios es la barrera más difícil, más compleja, y que es de las personas, es de las personas mismas, o sea, el creer que no se puede, el tener temor, el decir que con esto nuestra empresa va a caer en un hoyo porque van a pensar que estamos haciendo las cosas mal, porque tenemos a la gente que no está preparada, porque nuestra gente no tiene la capacidad o la gente no les cree. Eso es un error y debemos repetirlo la cantidad de veces que sea suficiente para que realmente podamos lograr ser un mundo mucho más inclusivo y diverso. Muchísimas gracias, Rodrigo. Estas experiencias siempre son muy interesantes porque nos muestran a veces realidades que muchas veces pasan desapercibidas, y aparte desde tu propia experiencia empresarial, más allá del tema de todo el trayecto que tienen recorrido desde la red y demás. Yo con esto quiero agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado, Ignacia Rodríguez, Javier Asid, del equipo de Fundación Descúbreme, por supuesto a Fundación Descúbreme por este nuevo apoyo y aporte de valor, a Rodrigo, un amigo de la casa y aliado en toda esta iniciativa de la red, que desde la Red de Empresas Inclusivas de Chile siempre está presente, y quiero invitarlos a todos al taller para el 21 y 28 de julio. Si les gustó este webinar, no se pueden perder el taller. Verán por allí en la pantalla, vamos a hablar con ellas de marco normativo, de estadísticas, de paradigmas, de la discapacidad y el entorno, de valor competitivo y valor agregado, de barreras por allí que tienen también para el tema de la inclusión. Todo este contenido está publicado en la web, ustedes pueden verlo, son 2 días, son 6 horas de capacitación bien intensas, con una actividad práctica, como veo también por allí, testimonios, análisis FODA de la inclusión laboral en la organización. Es decir, van a poder interactuar con ellas dos y adquirir toda la experiencia que tienen y el trayecto recorrido que tienen en Descúbreme con tantas y tantas empresas que han comenzado efectiva y exitosamente el camino de la inclusión. Así que los estamos invitando. De nuevo, las empresas fundadoras y comprometidas de la red tienen obviamente actividad, acceso libre al taller.
como parte del valor agregado que les brinda la red. Aquellos que no pueden consultar por el arancel e inscribirse. Hay también arancel bonificado para miembros de determinadas organizaciones amigas de la red. Así que todos invitados 21 y 28 de julio, y los quiero también invitar para que la próxima semana nos acompañen en el lanzamiento de la Expo Inclusión, la primera feria virtual de empleo para personas con discapacidad, que vamos a estar presentando públicamente la semana que viene en una alianza que se va a hacer simultáneamente con Fundación Discar en Argentina, una fundación que tiene 30 años de recorrido, de trayectoria también, y con quienes vamos a estar realizando de manera simultánea en Uruguay y en Argentina, del 1 al 3 de diciembre, la primera feria virtual de empleo para personas con discapacidad, con el apoyo de decenas de organizaciones. Así que la semana que viene, el día 23, los estamos esperando para seguir compartiendo actividades e iniciativas. Rodrigo, Ignacia, Javiera, millón de gracias a ustedes por acompañarnos. Chau, chau. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Ignacia. Y un abrazo.